El mensaje de hoy quiero comenzar leyendo Hechos capítulo 1, los versículos 1 hasta el versículo 5, que dicen de la siguiente manera. El primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, precisa que Jesús, después de la resurrección, estuvo con nosotros durante 40 días. 40 días es un tiempo bastante largo. Si nosotros leemos cuidadosamente Mateo, Marcos y Lucas, la resurrección de Jesús, prácticamente nos dan la impresión de que Jesús, el mismo día que resucitó, ascendió al reino de los cielos. En los 3 evangelios se dice que ellos recibieron la noticia de ir a Galilea. Ellos fueron a Galilea, se encontraron con Jesús y inmediatamente se relata la ascensión al reino de los cielos. Por otra parte, Juan es el que da un poco más de espacio de tiempo. Por ejemplo, cuando Pedro y sus 6 compañeros, 7 en total, decidieron regresar al mar de Galilea para pescar. Y pasaron la noche y no pescaron nada. Y al siguiente día, Jesús se apareció a ellos. También Juan dice, 8 días después, cuando Tomás estaba junto con los 11 apóstoles. Pero de ahí tenemos muy poca información. Prácticamente hay un silencio sobre qué es lo que hizo Jesús durante estos 40 días antes de la ascensión al reino de los cielos. Por otro lado, también encontramos en la palabra de Dios que el argumento de la tumba vacía no fue suficiente para corroborar tanto la resurrección de Jesús cuanto de que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. De hecho, en la palabra del Señor tenemos algo sumamente interesante. Por un lado, Mateo capítulo 28, allí encontramos el primer esfuerzo para negar la resurrección de Jesús y dar una explicación de la tumba vacía. Después que los que estaban custodiando la tumba, se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, ellos dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Este es el primer esfuerzo para la tumba estaba vacía, no porque Jesús resucitó, sino porque sus discípulos vinieron y hurtaron el cuerpo del Señor. El caso de María Magdalena también es sumamente interesante, que nos cuenta el Evangelio de Juan. Pedro y Juan fueron a la tumba. María Magdalena, cuando vio removida la piedra, regresó corriendo a avisar a los discípulos. Y luego, después que ellos llegaron a la tumba, entraron a la tumba, salieron para ir a avisar a los demás apóstoles que la tumba estaba vacía. María Magdalena se quedó a la entrada de la tumba y ella estaba llorando. Y los ángeles le dijeron que había resucitado. Y mientras ella estaba cabizbaja llorando, Jesús mismo se puso a la par de ella.
y le dice, María, ¿por qué lloras? Y ella dice la palabra de Dios pensando que era el hortelano. Dijo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Es decir, está frente a la tumba vacía y no le viene a la mente que Jesús había dicho reiteradamente que Él iba a resucitar. Bueno, ya en adelante, a través de la historia, podemos mencionar que vez tras vez escritores, teólogos, predicadores han vuelto a este argumento. Yo quiero mencionarles por lo menos unos cuantos de ellos. Por ejemplo, H.M. Ramarouze, en el siglo XVIII, él escribió un libro sobre el fraude de los discípulos. En el siglo XX, Scofield escribió otro libro, El complot de la Pascua. Poco más tarde, en el siglo XX también, tanto Scofield como Lake publicaron libros hablando de la confusión de la tumba. Enterraron una tumba y fueron a visitar una tumba diferente. De ahí otros escritores más modernos como Bullman, como Weiss y tantos otros a finales del siglo, aún durante el siglo XX, han escrito mucho sobre esto, diciendo que la tumba vacía tiene explicaciones diferentes a la resurrección. Desarrollaron tesis como el robo del cuerpo de Jesús. O desarrollaron tesis como el desmayo de la cruz. El desmayo de la cruz dice que Jesús sufrió tanto en la cruz que se desmayó. Y por la premura de la llegada del día de reposo lo pusieron en una tumba. Y el frío de la tumba le restauró la vida. Y sus discípulos lo escondieron para así fundamentar la resurrección de Jesús. Y así han escrito muchos otros argumentos tratando de negar la resurrección de Jesús. A partir de estos escritos, o como Bullman y Weiss, donde dice que los evangelios fueron escritos 25, 30, 40 años más tarde, y fueron sus seguidores que desarrollaron toda esta teoría, pero que hay que quitar eso que añadieron ellos para poder ir hacia atrás, hacia el hecho histórico y confirmar la resurrección de Jesús. De estos escritos, algunos han tratado de escribir novelas, como la novela de que Jesús se escondió en el Tíbet, o hay otro libro muy conocido, Jesús vivió y murió en Cachemira, y por ahí alguien sugirió que inclusive él vino acá al norte de nuestro continente y terminó sus años entre los aztecas. Bueno, en resumen podemos decir que la tumba vacía no fue el argumento sólido, contundente para confirmar la resurrección de Jesús y mucho menos de que Él era el Mesías. El apóstol Pablo escribe algo sumamente interesante en 1 Corintios capítulo 15, que dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Note aquí que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Yo quiero confirmar en este mensaje que fueron las apariciones de nuestro Señor Jesucristo las que confirmaron rotundamente que Jesús es el Mesías.
Déjenme mencionar rápidamente unas cuantas apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Por ejemplo, ya mencioné a María Magdalena. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. En ese momento dice la palabra de Dios que ella reconoció la voz de Jesús y le dijo: Rabí, porque mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra del Señor, y me siguen. Los dos discípulos caminan a Emmaús. Conocemos la historia, el mensaje anterior fue basado en este pasaje. Dice la palabra del Señor que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Y en ese momento, dice, fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Él se apareció a los dos discípulos y le reconocieron. Podemos decir de los 11 reunidos, el mismo día domingo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O la historia de Tomás, una de las historias más lindas. Dice la palabra del Señor que 8 días después de la resurrección, estaban otra vez los discípulos reunidos, encerrados por miedo a la persecución de los judíos. Y Jesús mismo se puso en medio de ellos. Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y en ese momento Tomás cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Pedro y sus amigos, que fueron de regreso a pescar, pasaron toda la noche, no pescaron nada. Al otro día en la mañana, cuando preparaban el desayuno, nadie se atrevía a preguntar quién era el que estaba ahí, porque todos le reconocieron que era el Señor. Todos le reconocieron que era el Señor y que Él se les había aparecido en ese momento. 40 días después, dice la palabra del Señor, en 1 Corintios, que Jesús se apareció a más de 500 hermanos reunidos con ocasión de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos seguir avanzando. Se apareció a Saulo de Tarso, camino a Damasco. Se apareció a Esteban. Se apareció a los discípulos en Éfeso. Se apareció a Juan en el Apocalipsis, en la isla de Patmos. De tal manera que las apariciones de Jesús resucitado fue el evento que ratificó la resurrección y confirmó que Jesús es el Mesías. Yo quiero compartir rápidamente 4 resultados o 4 verdades contundentes de la palabra del Señor en cuanto a las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Las apariciones de Jesús cambió radicalmente la fe y la actitud de sus seguidores. Años más tarde, cuando la persecución arreció, cuando la vida estaba en peligro, ellos dijeron: no podemos dejar de hablar lo que nuestros ojos vieron, no podemos dejar de hablar lo que nuestros oídos oyeron, no podemos dejar de hablar lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. O si recordamos el ciego de Jerusalén, toda la discusión alrededor de su sanidad. Y él dijo: si es un hombre pecador, no lo sé. Si es un profeta, tampoco lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese encuentro personal con el Señor, esa aparición de Jesús con ellos, cambió rotundamente esa actitud de derrota a una actitud de triunfo. Una actitud de huir de la presencia, o mejor dicho, de Jerusalén, irse
a sus antiguas ocupaciones, ahora ser seguidores del Señor. De timidez a valentía, de derrota a victoria. En segundo lugar, las apariciones de Jesús confirmaron radicalmente que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. El apóstol Pablo escribe un pasaje sumamente interesante en la palabra del Señor que dice en Filipenses capítulo 2: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Confiese qué? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Qué precioso. En tercer lugar, por las apariciones de Jesús, Jesús asumió plena autoridad como cabeza de la iglesia en cuanto a su vida y su misión. Otra vez en Mateo nosotros leemos estas palabras. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él asumió plenamente la autoridad del Mesías prometido. Y en cuarto lugar, con las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesús resucitado, Jesús comienza el ministerio de aparecer, de aparecerles, de aparecerse a cada uno de los miembros de la raza humana. Yo te puedo decir que quiere aparecerte a ti el día de hoy. Bueno, estamos probablemente en el pico de la pandemia. Y yo no sé, algunas personas quizás pregunten: ¿dónde está Dios? Otros más atrevidos comenzarán a echarle la culpa a Dios. Otros comenzarán a cuestionar a Dios y a preguntarse: ¿dónde estás que no has hecho nada? Dios está aquí, pero depende de tu actitud. Depende de tu actitud. Yo te quiero decir con todo mi corazón, Él quiere aparecerse a ti el día de hoy. Pero si tú, con humildad, pidiendo perdón, le buscas, oras, imploras, Él se va a aparecer a ti y te va a bendecir. Mi papá cayó en el alcoholismo. Y gracias a Dios, un hombre sencillo, empleado de nuestra finca, le presentó el Evangelio. Y él dijo estas palabras: si al hacerme evangélico, en su lenguaje, ¿no?, me quita este vicio, no me importa lo que pase, yo me voy a hacer evangélico. Abrió su corazón, pidió perdón. Jesús se le apareció en ese sentido, que tuvo un encuentro personal con él. Él lo recibió como su Salvador personal. Y yo le puedo decir en este momento que el Señor poco a poco cambió la cerveza en leche para la familia. Poco a poco cambió el tequila o cualquier otro licor en arroz y frijoles para sus hijos. Pero quizás más, la violencia doméstica que comenzaba a ser parte de la vida cotidiana en la familia, Dios fue cambiando poco a poco, por respeto, por cariño y por amor. Después de que Jesús se apareció a mis padres, nuestro hogar comenzó a cambiar
y fue un hogar feliz, un hogar bendecido, y no importa las pruebas que vinieron, juntos como familias, los enfrentamos y salimos siempre adelante. Yo te quiero decir, no te amargues, no endures tu corazón. El Señor está cerca de nosotros, el Señor está en medio de nosotros. Él está con los brazos abiertos. Él quiere aparecerse a ti. Él quiere cambiar ese espíritu de derrota por un espíritu de triunfo. Él quiere cambiar ese espíritu de qué voy a hacer mañana, de falta de esperanza. Él quiere darte esperanza. Él quiere darte confianza. Porque con el Señor no hay pandemia, no hay problema, no hay nada que nos pueda vencer. Somos más que vencedores. Yo quiero hacer una oración sencilla por ti. Que Dios ablande tu corazón. Que Dios se aparezca a ti. Y que tú tengas un encuentro personal con Él. Señor, en este momento oramos por la cantidad de personas que trabajan en los sistemas de salud. Señor, ellos son los soldados que están al frente de la batalla. Por favor, bendícelos, cuídalos, fortalécelos. Señor, en este momento yo quiero orar por los familiares que han perdido algún familiar en esta pandemia. Consuélalos, confórtalos. Yo quiero orar por personas que quizás hoy están confundidos. Quizás hoy tienen interrogantes en su mente y en su corazón. Quizás hoy se preguntan, bueno, ¿dónde está Dios? Señor, yo te pido que disipes esa confusión, que tú te aparezcas en sus vidas y que tú confirmes que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Mesías prometido, que tú puedes cambiar la historia de cualquier persona. Tú puedes levantar al caído, tú puedes sanar al enfermo, tú puedes animar al desanimado, tú puedes hacer toda una diferencia. Pero si esa persona humildemente viene arrodillándose a tus pies y clamando y implorando tu bendición, yo te ruego por aquellos que por un pretexto u otro se han alejado de las iglesias. Señor, que recapaciten, que regresen a ti primero. No estoy hablando de regresar a formar números en una congregación. Eso es un resultado posterior, pero primero que regresen a ti, que regresen a la comunión contigo, que regresen al redil, al cuerpo de Jesucristo, que pidan perdón, se reconcilien contigo, y así, Señor, puedan disfrutar de las enormes promesas y preciosas promesas que tenemos en la palabra de Dios, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Escucha sus oraciones, escucha sus peticiones. Yo los pongo en tus manos, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo aquí a mi lado una de las figuras más preciosas que la compañía de Home Christian Gallery ha hecho. Y si lo pueden ver, es Jesús orando por la familia, Jesús protegiendo la familia, Jesús bendiciendo la familia. Ese es nuestro Señor. Creamos en Él, confiemos en Él. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo. Muchas gracias.